Hola doctores, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia virtual. Recuerden, hay que quedarnos en casa y cuidarnos y cuidarse. Hoy vamos a platicar sobre un tema de adhesión indirecta. Es un tema muy padre, es un tema que les va a ayudar a mejorar su técnica de cementado, de adhesión, la colocación de los brackets, sin importar el tipo de brackets que ustedes utilicen. El éxito de cualquier tratamiento en ortodoncia se encuentra ampliamente influenciado por la correcta o por el correcto posicionamiento de los brackets. No quiere decir que el colocar brackets sea más importante que hacer el diagnóstico. Lo más importante de un tratamiento de ortodoncia es el diagnóstico. Eso ya lo habíamos platicado cuando vimos el webinar de ortoimplantes. Lo más importante de cualquier tratamiento de ortodoncia es el diagnóstico, pero una mala colocación de brackets te puede llegar a complicar el tratamiento. ¿Por qué? Porque si tú modificas la altura, la angulación mesiodistal en sentido vertical, la colocación del bracket, te puede dar ciertos movimientos que te pueden complicar la mecánica y al finalizar del tratamiento tener que hacer más dobleces de compensación o tener que ubicar mayor cantidad de brackets, lo que eso se traduce en tiempo más en el tratamiento de ortodoncia. Una colocación incorrecta de los brackets ocasiona movimientos dentarios no deseados, complicando el plan de tratamiento inicial y alargando la duración del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el colocando bien los brackets con un buen diagnóstico, el tratamiento de ortodoncia se puede llegar a reducir. ¿Por qué? Porque al finalizar el tratamiento de ortodoncia en la etapa de finalización, seguramente tendrías que realizar menos dobleces de compensación o reubicar la menor cantidad de brackets posibles, lo que eso te va a ahorrar tiempo en el tratamiento de ortodoncia. El proceso de cementado es uno de los aspectos de mayor importancia en el tratamiento de ortodoncia, especialmente en las técnicas basadas en el arco recto. ¿Por qué? Porque en las técnicas basadas de arco recto, cualquier tipo de prescripción que tome como base el arco recto se basa en la perfecta colocación del bracket. ¿Para qué? Para tú colocar una secuencia de arcos y esa secuencia de arcos te exprese la información del bracket, ya sea tipping, torque, movimientos in-out, rotaciones. Entonces, el arco recto, independientemente de la prescripción que ustedes manejen, sea MBT, sea ROT, la que quieran, se basa en la perfecta colocación de los brackets. ¿Para qué? Para que se exprese la información de esos brackets al 100% con la secuencia de arcos. Entonces, en el arco recto, a diferencia de otras técnicas, por ejemplo, como la técnica bioprogresiva, dependemos mucho de la correcta colocación de los brackets. Entonces, si nosotros tenemos un modelo en la mano donde yo puedo posicionar los brackets y los puedo ver en las 3 dimensiones del espacio, la colocación del bracket va a ser muchísimo mejor que de técnica directa, porque muchas veces de técnica directa o la colocación directa de los brackets dependo de una visión indirecta con un espejo. Y muchas veces nos ha sucedido que cuando tú estás colocando los brackets de técnica directa, los ves con el espejo y dices, ahí se ve bien, fotopolimerizas, lo vuelves a revisar y dices, híjole, creo que me quedó muy cargado hacia mesial o hacia distal. Y a lo mejor lo dejas y después lo tienes que reubicar. Entonces, el tener un modelo te hace que tengas mejor visibilidad de la colocación de los brackets. Normalmente, no sé si la mayoría de los doctores o de los ortodoncistas, cuando tienes un paciente que tiene desgastes, por ejemplo, aquí les voy a dibujar un desgaste en un diente, permítanme tantito, Luma. Aquí está. Normalmente cuando les llega un paciente con desgaste, muchos de los doctores o muchos de los colegas le miden de cervical hacia donde tiene el desgaste. Y por ejemplo, este bracket a lo mejor lo colocarían a la mitad de la distancia que tienen de aquí a la distancia que tienen acá, pero está mal porque ese diente tiene un desgaste. Entonces, lo que se recomienda para colocar o para posicionar los brackets en pacientes con desgastes es primero rehabilitar temporalmente, ya sea con resinas inyectadas o con colocación de resinas con llaves de silicón,
para tener un mejor posicionamiento del bracket. Otra opción, por ejemplo, si tuvieras un desgaste en un central, no es medirle de cervical al desgaste, porque si a la mitad de esta distancia, de aquí a acá, tú colocas el bracket, realmente el bracket lo estarías colocando muy cervical. Entonces no estarías colocando adecuadamente bien el bracket. Lo que tendrías que hacer es medir el ancho mesiodistal de este central y el ancho mesiodistal de ese central dividirlo entre .80. Y eso te va a dar en promedio cuánto debería de medir ese diente en longitud. Y a partir de esa medida, ahora sí poder colocar los brackets. Por ejemplo, si este diente, el ancho mesiodistal mide 8 milímetros, si lo divides entre .80 serían 10 milímetros. Entonces, este central en promedio debería de medir de longitud 10 milímetros la corona. Entonces, el bracket tendrías que medir de cervical hacia incisal 5 milímetros, porque es más o menos a lo que se lo coloca a la mitad, y ahí colocar el bracket, aunque todavía no reconstruyas. Y a partir de esta medida, empezar a colocar los demás brackets. Ok, eso es nada más como un tip, como un consejo para los pacientes que normalmente les llegan con desgastes. Hay muchos pacientes con desgastes y normalmente lo que hacen es colocar el bracket midiendo del desgaste a cervical y eso está mal. O reconstruyes o tienes que tomar este promedio para poder posicionar lo mejor adecuadamente los brackets. Ok. Desde la ubicación correcta de los brackets, vamos a influenciar tanto el eje axial de las coronas, vamos a influenciar el cenit gingival, los márgenes gingivales, las troneras, los nichos, los ángulos interincisivos, las líneas medias las podemos corregir o las podemos empeorar dependiendo de cómo coloquemos nosotros los brackets. Entonces, sí tienen que tener muy en claro, muy en cuenta que desde la ubicación de los brackets, nosotros podemos influenciar los ángulos interincisales, los bordes incisales, los márgenes, el eje axial de las coronas, las papilas, las troneras, los nichos, los conectores. Entonces, el colocar brackets o el hacer ortodoncia no es nada más alinear dientes, sino que tú al colocar un tratamiento de ortodoncia vas a influenciar o vas a tener influencia en todas estas características, de tal forma que puedes mejorar la sonrisa del paciente o la puedes empeorar. Entonces yo siempre les digo, si no sabes qué hacer al paciente, mejor no lo toques, no le hagas nada, no lo empeores nada más. Ok, continuemos. Entonces, para la colocación de la aparatología preajustada, tenemos que seleccionar el posicionamiento, dónde lo voy a colocar, a qué altura, el ancho mesiodistal de los dientes, medir el borde gingival, el borde incisal, colocar los brackets y el cementado de bandas y o tubos, que la tendencia hoy en día pues, es ya no colocar tantos bandas y colocar más tubos, ¿ok? Entonces, tenemos que entender algunos conceptos para la colocación de los brackets y uno de esos conceptos es la corona clínica. Algo que tenemos que entender es que si nosotros vamos a utilizar un modelo para colocar los brackets, donde vamos a colocar nosotros los brackets es en la corona clínica, no en la corona anatómica. La corona clínica va del borde incisal en un diente sano al margen gingival. Y la distancia del margen gingival al borde incisal sano, a eso se le conoce como corona clínica. La corona anatómica va del margen incisal o del borde incisal a la línea de unión cemento-esmalte, ¿ok? Que sería más o menos esta medida. En el libro de Arco Recto de Jorge Gregoret mencionan el criterio de Orben, donde te dicen que la longitud de la corona clínica es 1.8 menor
que la longitud de la corona anatómica. Y eso va en relación cuando tienes, por ejemplo, un margen gingival o recesiones gingivales. Tú tienes que medir la corona clínica y esa corona clínica restarle el 1.8 para determinar tu corona anatómica cuando tienes deficiencias o problemas en la encía. Es solamente un criterio para poder posicionar los brackets de la mejor manera posible. El eje mayor de la corona clínica, ese es el eje mayor de la corona clínica, y este eje mayor de la corona clínica tienes que valorar o tienes que revisar la posición de las raíces. Entonces, lo que se recomienda para poder posicionar los brackets en el modelo es tener una radiografía panorámica para poder servir como guía y tú poder ver la inclinación de esas raíces para poder posicionar de mejor manera los brackets. El punto EM en arco recto se conoce como el centro de la corona clínica. Entonces, en arco recto, los brackets normalmente se colocan en el centro de la corona clínica. El punto FA es el centro de un molar por su cara vestibular, pues la parte más prominente de un molar por vestibular, y a ese punto se le conoce como punto FA y es donde se deberían de colocar los tubos de los molares. El plano de Andrews es un plano imaginario que se forma cuando todos los puntos EM coinciden. Todos los brackets o todos los slots están a la misma altura y se genera un plano que es un plano imaginario que se conoce como plano de Andrews, ¿ok? Entonces, normalmente en arco recto, pues, los brackets se colocan exactamente en el punto EM, con el centro de la base del bracket y el centro del slot. Y cuando todo esto está alineado, se forma una línea imaginaria que se conoce como plano de Andrews. Entonces, nosotros tenemos que valorar o revisar la ubicación de los brackets y tubos en sentido mesiodistal, en una posición vertical, que sería la altura, la inclinación y el ajuste a la cara vestibular. Entonces, en estos 4 conceptos o estas 4 características, tú lo puedes revisar perfectamente en un modelo cuando realizas técnica indirecta. Entonces, en técnica indirecta, tú puedes ver perfectamente si un bracket está muy cargado hacia mesial o un bracket está muy cargado hacia distal. Normalmente, cuando tú tienes un bracket cargado hacia mesial, cuando pase el arco te lo va a rotar hacia distal, hacia el lado contrario. La altura, si tú colocas un bracket más arriba o un bracket más abajo, puedes intruir o puedes extruir y también puedes dar torque negativo, puedes dar torque positivo. Se dice que cuando tú colocas un bracket o por cada milímetro que tú coloques un bracket más arriba o más abajo, se va a modificar 5 grados el torque de ese bracket. Entonces, la altura de ese bracket sí es importante porque nosotros debemos de recordar que en prescripción ROT y en prescripción MBT, los brackets pues, ya traen angulaciones. Entonces, van a una cierta medida para que se respete esa angulación que trae ese bracket. Si tú colocas los brackets más arriba o más abajo, no está mal, ¿ok? Se puede hacer dependiendo del tipo de maloclusión que tenga el paciente, pero por cada milímetro que tú modifiques la altura de ese bracket, vas a modificar el torque 5 grados, ya sea positivo o ya sea negativo. Tienes que valorar la inclinación de ese bracket porque también si tú colocas mal el bracket en la inclinación, te puede generar unas raíces más convergentes o te puede hacer unas raíces más divergentes. Entonces, el posicionamiento de los brackets tiene que tener mucho cuidado. Tienes que valorar el ajuste de la cara vestibular. El ajuste de la cara vestibular va en relación, que tengas un bracket con una malla que se adoce perfectamente lo mejor a la cara vestibular de esos dientes, porque depende de un bracket que la forma anatómica sea la mejor para que tengas un mejor acondicionamiento de la superficie
del bracket sobre el esmalte y evitar los excedentes de resina o los excedentes de composite. ¿Por qué? Porque si tú dejas excedentes de resina entre la malla y el diente, tú vas a tener un excedente, un espacio virtual en medio entre el bracket y entre el diente. Y ese excedente de resina lo que va a generar es cambiarte la prescripción de ese bracket. Y puede ser que te modifique, puede ser que te empeore o te dé ciertos movimientos que no querías durante el tratamiento de ortodoncia. Y a lo mejor era únicamente quitar esos excedentes de resina o no dejar excedentes de resina. Entonces vamos a platicar sobre la adhesión indirecta de brackets. La adhesión indirecta de brackets no es nada nuevo, ya tiene mucho tiempo. La adhesión indirecta viene desde 1972, ya tiene pues tiempo que se utiliza esta técnica, solamente que en esta época o en este tiempo de la línea del tiempo de la historia, en este tiempo las resinas que se utilizaban pues, eran resinas autopolimerizables, entonces no tenían mucho éxito, tenías muy poco tiempo de trabajo y pues fracasaban. Por eso hoy en día, con los nuevos materiales y con los nuevos adhesivos que tenemos, hoy en día la técnica indirecta la utilizan en la mayoría de las técnicas y la mayoría de las especialidades. Ya es una técnica que se da a nivel de especialidad. En 1979 el doctor Thomas introduce una técnica de acetatos para colocación de brackets. Hocevar y Vincent midieron la fuerza de adhesión entre la colocación directa y la colocación indirecta de brackets y en ese estudio determinaron que realmente no hay un cambio en la fuerza de adhesión si lo haces de forma directa o si lo realizas de técnica indirecta. Larry O'Brien en 1990 fueron de los primeros doctores que empezaron a utilizar resina fotopolimerizable para la colocación indirecta de brackets y ya tuvieron un poco más de éxito en esta técnica. En 1999, la casa comercial 3M saca su sistema Sondi, es un sistema caro, realmente nosotros ya llevamos casi 5 años utilizando técnica indirecta con la técnica que les vamos a explicar ahorita en la plática y no hemos, es hasta cierto punto más barato que este tipo de sistemas, ¿ok? Un tip que sí les vamos a dar es que hay resinas fluidas para colocación indirecta de brackets, que es un poco complicado conseguirlas aquí en México, pero sí puedes utilizar cualquier resina fluida de cualquier casa comercial que tengas ahí en tu consultorio para colocar los brackets y adherirlos a las superficies del esmalte. ¿Por qué? Porque esa resina fluida permite que se distribuya, se desplace la resina y se pegue perfectamente y quede completamente adosado a la cara vestibular de esos dientes y no dejar excedentes o evitar la acumulación de excedentes. En MBT utilizaban 2 acetatos para la colocación indirecta de bracket, más o menos ahí por el 2002 que empezaron con esa técnica. Laurado Ver y Folco en el 2007 introducen esta técnica para la colocación lingual o para la técnica lingual de la colocación indirecta de brackets y el doctor D'Alessandri en el 2012 hizo un estudio donde determinó que cuando tú utilizas técnica indirecta los 3 primeros meses evitas manchas blancas o acumulación de residuos de comida, de bacterias de alimento alrededor del bracket. ¿Por qué? Porque la colocación es más precisa, es más exacta y hay o hay menor espacio entre el bracket con las caras vestibulares. Entonces se supone que los 3 primeros meses con esta técnica disminuyes la acumulación de manchas blancas. Una de las técnicas que vamos a platicar es la técnica de Moskowitz, que es una técnica con polivinilsiloxano y acetato. Es una técnica que nos ha funcionado bastante bien y vamos a ver 2 técnicas, ¿ok? La técnica barata y la técnica cara. Dentro de las ventajas de la técnica indirecta es que esta técnica te permite un posicionamiento exacto en los 3 planos del espacio. ¿Por qué? Porque tú al tener un modelo, tú el modelo lo puedes ver por oclusal, lo puedes ver por lingual, por palatino, por vestibular, por mesial, por distal. Entonces, tú poder mover el modelo
y verlo por los 3 planos del espacio te permite colocar el bracket de la mejor manera posible. Es diferente un paciente. Al paciente no lo puedes voltear para ver si el bracket está bien posicionado. Tú tienes que valerte de un espejo y ver en visión indirecta para poder ver la colocación de ese bracket. Necesitas precisión en el proceso del cementado, aumento en la calidad del cementado por la colocación fija y seca de los brackets en la posición ideal durante la polimerización del cemento. Al hacer unas llaves de transferencia te permite que la saliva o los fluidos entren y te mantiene hasta cierto punto esa zona seca para poder colocar los brackets de mejor manera. Mayor comodidad para el ortodoncista. Está comprobado que cuando ustedes colocan los brackets de técnica indirecta, por arcada, te puedes llegar a tardar entre 20 a 30 minutos en la colocación de los brackets. Entonces disminuye mucho el tiempo de la técnica directa. Menor estrés para el ortodoncista. Permite controlar e individualizar la prescripción, minimizando la necesidad clínica de realizar dobleces de compensación. No evita los dobleces de compensación, pero sí disminuye el hacer más dobleces de compensación o disminuir la cantidad de brackets que tenemos que reubicar al finalizar el tratamiento de ortodoncia. La destreza necesaria para realizar el proceso de adhesión en la etapa clínica es menor que para el cementado directo, lo que hace posible delegar el proceso al personal auxiliar. ¿Qué quiere decir esto? El ortodoncista es el que sabe cómo deben ir colocados los brackets. Entonces, normalmente, si ustedes tienen muchos pacientes y tienen un equipo de trabajo, ustedes pueden colocar los brackets en el modelo, hacer las llaves de transferencia y dejar las llaves listas. ¿Para qué? Para que el auxiliar coloque los brackets con esas llaves. Es solamente una recomendación, pero ustedes lo pueden hacer todo el procedimiento, todo el proceso. Es susceptible de ser utilizada con cualquier técnica y prescripción ortodóntica. ¿Qué quiere decir? Que la colocación indirecta de brackets lo puedes hacer con MBT, lo puedes hacer con ROD, con brackets de ligado convencional, de autoligado, cerámicos, de resina, de zafiro, con todos los tipos de brackets que tú manejes o con el que maneje, con esa tú puedes utilizar esa técnica. Ventajas: menor tiempo de trabajo clínico. Hoy en día la verdad es que eso es, ustedes saben que en el consultorio el tiempo es dinero y cuanto menos tiempo tengas a un paciente ahí en el consultorio, pues es más tiempo para poder atender a otro paciente. Menor tiempo del paciente en la unidad dental, también es una gran ventaja. Menor ubicación de brackets en la tercera etapa o menor doblez de compensación que tienes que hacer al finalizar el tratamiento de ortodoncia. Menor retención de placa dentobacteriana y formación de manchas blancas. Esto solamente los 3 primeros meses. En la literatura mencionan esto de menor retención de placa dentobacteriana, pero ahí depende mucho del paciente. El paciente que tiene mala higiene, pues coloques de técnica directa o coloques de técnica indirecta, pues al finalizar pues, va a haber formación de manchas blancas, formación de sarros y el paciente también no se cuida o no coopera. Se puede utilizar con cualquier tipo de brackets y es compatible con cualquier técnica ortodóntica. Entonces, a diferencia de nosotros como ortodoncistas que luego nos peleamos porque una técnica es mejor que otra, la técnica indirecta pues no tiene mayor problema con la técnica que ustedes utilicen. Entonces, este tipo de brackets lo podemos utilizar con este tipo de técnica lo podemos utilizar con cualquier tipo de brackets. Pueden ser brackets de zafiro, pueden ser brackets de autoligado cerámicos, pueden ser brackets de resina con slot metálico, pueden ser los brackets de autoligado metálicos. Con cualquier bracket que ustedes manejen, con cualquier técnica que ustedes utilicen, esta técnica es compatible. Algo que sí tenemos que dejar muy en claro es que la mayor ventaja de la colocación indirecta no está en ahorrar tiempo, sino en ganar precisión en la ubicación de los brackets, lo que significa que al terminar el tratamiento de ortodoncia o en el terminado del tratamiento de ortodoncia te vas a ahorrar tiempo porque o realizas menos dobleces de compensación o reubicas menos cantidad de brackets. No es saber quién pega los brackets más rápidos al modelo, sino tomarte el tiempo para ver el posicionamiento de los brackets y que queden lo mejor posible para que te ahorres tiempo al finalizar el tratamiento de ortodoncia. Como ventajas, también tenemos desventajas, lleva un procedimiento de laboratorio adicional. La fase de laboratorio aumenta el costo de la técnica, que al finalizar este costo pues, lo tiene que pagar el paciente o lo absorbe el paciente. Es importante trabajar con precisión en el laboratorio y en la parte de la clínica
Y algo muy importante, hay una curva de aprendizaje. Por lo tanto, se necesita tiempo para aplicar correctamente y de manera eficiente la técnica. Y yo les comentaré que cuando recién yo hacía técnica indirecta, hace más o menos unos 5 años, las primeras veces que yo hacía técnica indirecta, todo me salía mal, se me descementaban los brackets, no enmondaban las llaves, me tardaba más tiempo de cuando los colocaba con técnica directa. Y yo decía, es que esta técnica no es buena, es mala, tiene muchas cosas malas y no la voy a utilizar. Conforme empecé a practicar un poco más y empecé a ver qué sí servía y qué no servía, empezamos a mejorar la técnica. Entonces, después de cierto número de pacientes que aplicamos la técnica, empezamos a ver qué es lo que fracasaba, qué es lo que salía mal, para quitarlo, modificarlo y que la técnica sea más eficiente. Entonces, hoy en día, la mayoría de los pacientes de mi consulta, de mi consultorio, colocamos los brackets en técnica indirecta. Otra de las desventajas es que si la cubeta de transferencia no se adapta correctamente a la boca del paciente o a los dientes del paciente, los brackets no se pueden transferir de forma adecuada. Entonces, eso va a generar que si la llave de transferencia no se adapta perfectamente a los dientes, no tiene caso que tú hayas dedicado tiempo en colocar con mejor precisión los brackets un modelo si la llave de transferencia está mal hecha. Porque cuando tú lleves la llave de transferencia, si no embona perfectamente, pues los brackets no te van a quedar a la misma altura en la que tú colocaste en los modelos. Si la cantidad de resina aplicada es más de la cantidad de resina adecuada, esta condición puede provocar deterioro de la higiene oral del paciente, porque si tú dejas excedentes de resina, esa resina no está pulida. Entonces, con el tiempo, en esa parte de resina que tú dejaste de excedente, va a haber acumulación de comida, de bacterias, y con el tiempo este paciente puede llegar a desarrollar manchas blancas o puede desarrollar lesiones cariosas. Entonces, lo que platicábamos, que nosotros tenemos que tener cuidado con los excedentes de resina. Por ejemplo, en esta imagen tenemos excedentes de resina aquí. Aquí está mejor adosado el bracket del lado derecho, pero del lado izquierdo tienes mucho excedente de resina. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando pase tu arco, este diente se va a rotar hacia este lado. Ok, entonces solamente por dejar excedentes de resina te puede dar movimientos que no deseas, son movimientos indeseados. Pues tenemos que tener mucho cuidado el no dejar excedentes de resina cuando estamos trabajando con técnica indirecta. Lo que habíamos platicado, que dependiendo de la colocación de los brackets, si tú colocas el bracket más arriba o colocas el bracket más incisal, por cada milímetro que tú coloques el bracket más arriba o más abajo, el torque se va a modificar 5 grados. Por ejemplo, si tú colocas el bracket más hacia cervical, tú vas a extruir las piezas dentarias, pero a su vez le vas a dar torque negativo a ese diente. O sea, ese torque se hace negativo. Si tú colocas el bracket más incisal, tú puedes llegar a intruir este diente al colocarlo más incisal, pero te va a dar torque positivo. Entonces, sí tienes que tener cuidado, no siempre los brackets se colocan en el centro. Yo estoy, no estoy muy de acuerdo, depende mucho de la longitud del diente y del paciente, de la maloclusión. No siempre los brackets se tienen que colocar en el centro. Aunque yo hago filosofía Roth, yo sí, no, los brackets a veces se deben de colocar o más cervicales o a veces se tienen que colocar más incisales dependiendo de la maloclusión, pero sí tienes que tener en cuenta que si tú modificas el bracket en altura, también puedes modificar el torque, ya sea positivo, ya sea un torque negativo. Dentro de las fases de la técnica indirecta tenemos 3 fases, que es la fase de la toma de las impresiones, fase de laboratorio y la parte de la parte clínica. Dentro de la toma de impresiones, ustedes lo pueden hacer con cualquier material. Yo les recomiendo
que de preferencia utilicen un polivinil siloxano, un silicón por adición. ¿Por qué? Porque lo que quieres es reproducir al 100% las caras vestibulares de ese diente o de ese pase, de los dientes de ese paciente para poder posicionar adecuadamente esos brackets. Lo puedes hacer con silicones por condensación o lo puedes hacer con un buen alginato. Entonces lo hemos hecho con alginato, lo hemos hecho con polivinil siloxano transparente, lo hemos hecho con siliconas por condensación y nos ha funcionado todos los materiales, pero tiene que ser un buen material de una muy buena marca para que, para que reproduzcas lo mejor posible la anatomía de esos dientes para poder hacer adecuadamente una transferencia, una llave de transferencia a la colocación de los brackets. Entonces, dentro de la toma de impresiones, normalmente cuando se utiliza silicones por adición o siliconas por condensación, se recomienda tomar primero la impresión con el silicón pesado y posteriormente en la parte de interproximal hay un aditamento que se llama Putty-Cut, que es esta parte de aquí. Este Putty-Cut sirve para remover el silicón pesado de las áreas interproximales y posteriormente colocar el silicón ligero. Haces unas guías de escape. Entonces, con esas guías de escape, rectificas tu impresión con el silicón ligero para que te quede pues más adecuado, con mayor precisión. Igual la parte inferior. Lo hemos hecho con siliconas por condensación, o sea, hacemos el mismo procedimiento y lo hemos hecho con alginato. Ya que tomaron la impresión la tienen que correr en forma de herradura, tanto la superior como la inferior. No son modelos con los que vayas a articular, que le tengas que hacer la lengua, le tengas que dejar el paladar, porque no se van a articular, solamente los vas a colocar en ventaja esos modelos. Pues se recomienda que tenga que ser un yeso de tipo 4. Recomiendo este yeso, porque es un yeso blanco que te sirve para trazar perfectamente bien las líneas y poder contrastar y ver bien la colocación de los brackets. Pues ya que tienes tus impresiones, recortas lo mejor posible que se puedan los modelos y vamos a proceder a trazar las líneas de referencia, que se recomienda que sea con un portaminas del punto 0.5 o punto 0.3, les recomiendo que sea de punto 0.5, y las primeras líneas de referencia que vamos a trazar son los surcos de desarrollo central. Entonces, trazas perfectamente tus surcos de desarrollo central, premolares, premolares, molares, del lado derecho, lado izquierdo. Puedes hacer al mismo tiempo el modelo superior, el modelo inferior o solamente el modelo superior, dependiendo ahí cómo ustedes se acomoden. Y la siguiente línea que van a trazar es el eje longitudinal de todos los dientes, tanto de molares, premolares, caninos y dientes anteriores. Entonces, tienes que valorar cuando trazas estas líneas de referencia, tener a la mano tu radiografía panorámica para que en la panorámica tú puedas observar la inclinación de esas raíces y tú poder trazar y prolongar estas líneas para colocarlos lo mejor posible. Recuerden que el eje longitudinal tiene que ser paralelo al surco de desarrollo central. Esa es como una guía. Más o menos debe estar a 90 grados o tiene que estar perpendicular. Entonces trazamos la del lado derecho, trazamos la del lado izquierdo y con la radiografía tú valorar la posición de esas raíces para determinar si esas líneas o ese eje longitudinal están trazados lo mejor posible. Porque también si tú no tienes una radiografía, no tienes unos buenos modelos, pues de nada sirve que tú hagas una colocación indirecta de brackets si los brackets los vas a colocar mal desde el modelo. Entonces la transferencia pues va a estar mal y los movimientos que te van a generar te van a complicar el tratamiento de ortodoncia. Siguiente línea que se tiene que trazar es el margen gingival. Tienes que trazar de molares, de molar a molar, y las crestas marginales. Así se tienen que ver más o menos los modelos, ya con las líneas de referencia.
que en teoría esas serían las líneas de referencia que deberíamos de trazar en el paciente para poder colocar los brackets lo mejor posible. Trazas también los ejes longitudinales de los dientes anteriores. De los dientes anteriores les recomendamos que tracen el eje de palatino o de lingual hacia vestibular para que sea un poco más exacto. Entonces ahí ya tenemos las líneas. Las líneas se recomiendan que se prolonguen simulando como si fueran las raíces de los dientes. Tenemos el modelo superior y posterior que trazaron las líneas. Les recomendamos colocar una capa de separador, yeso acrílico. Entonces colocan su separador yeso acrílico, una capa en todas las caras vestibulares, en todo el modelo. Igual recomendación que sea un buen separador yeso acrílico. El alcote es bueno. Pues colocamos perfectamente toda esa parte del separador. Y procedemos a la colocación de los brackets. Realmente aquí no me voy a enfocar en decirles las medidas a las que deben de ir los brackets, porque cada uno coloca los brackets a como le enseñaron o la técnica que maneje o la filosofía que tengan. Entonces realmente no me voy a enfocar a decirles medidas porque ustedes ya saben colocar los brackets. Lo que nos vamos a enfocar es enseñarles la técnica indirecta para colocar los brackets, ¿ok? Les voy a comentar cómo yo es que coloco los brackets. Empezamos normalmente por el molar. ¿Por qué molar vas a empezar? Por el que quieras que esté mejor. El que esté menos destruido, el diente que esté más completo, el que esté más sano, siempre empieza por el diente que esté mejor. Si tienes pacientes que tienen desgaste, siempre empieza con el que está mejor. Pues aquí vamos a simular que todos los dientes están completamente sanos, ¿ok? Yo les recomiendo que tomen la medida con una sonda para poder medir perfectamente la longitud del bracket, perdón, la longitud de la corona clínica y posicionar de mejor o adecuadamente ese bracket, ¿ok? Pues medimos la corona clínica del margen al margen cervical y en este caso, por ejemplo, mide 5, 6, 7. Entonces, normalmente el molar lo colocaríamos a la mitad de lo que mida la corona clínica. Entonces, aquí viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, este tubo lo tendríamos que colocar a 3.5, que va exactamente en el centro del punto FA. Lo que les recomiendo es que cuando están haciendo técnica indirecta, al tubo le coloquen una porción de un alambre 19 por 25 para que ustedes puedan observar el paralelismo que está con el surco de desarrollo central. Ese nada más es como un tip, ¿ok? Entonces, tener su pinza portatubos, colocar un poco de resina, ahorita les comento qué resina es la que utilizamos. Estas son las resinas que utilizamos para pegar los brackets al modelo. Puede ser la resina clip de Boco o puede ser el System Inlay o System Onlay de Ivoclar. Cualquiera de esas resinas sirven. Ahorita les comento el por qué utilizo esa resina. Puedes utilizar la resina normal para brackets, pero te aumenta un poco el procedimiento que tú tienes que realizar para quitar esa resina, ¿ok? Entonces colocas esa resina, posicionas tu tubo en la cara vestibular, mides con la sonda para ver la altura de ese bracket, posicionas el tubo, lo ves por oclusal, lo ves por vestibular, lo ves por mesial, lo ves por distal, y ya que te gustó el posicionamiento de ese tubo, de ese bracket, ahora sí procedes a fotopolimerizar. Tienes que fotopolimerizar por oclusal y tienes que fotopolimerizar por cervical. ¿Por qué? Porque el yeso no permite el paso de la luz. Entonces tú tienes que asegurar de que la resina con la que estás cementando, con la que estás adhiriendo ese tubo al modelo, se fotopolimerice para que cuando hagas la llave de transferencia, el tubo o el bracket no se descemente o no se despegue.
Entonces valoras la posición del bracket, entonces tienes que sacar la medida. Quedamos que este tubo iba a 3.5. Nos vamos al 7, al segundo molar, vemos la posición. Colocas el del lado derecho, te vas a los del lado izquierdo y recuerden que el eje longitudinal tiene que ser perpendicular al surco de desarrollo central. Entonces, la base del bracket tiene que ser paralela al surco de desarrollo central o perpendicular al eje mayor de la corona clínica. Entonces, ya que colocaste los tubos del 6 y los tubos de los 7, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, procedes a colocar los brackets de los premolares, igual con la misma resina. Posicionas tu bracket, verificas la altura, siempre con una sonda. Yo sé que la sonda no es para eso, pero yo me acomodo más con esa sonda porque como viene milimetrada, yo puedo medir con mayor exactitud la colocación de ese bracket y ver si realmente es la altura a la que debería de ir ese bracket. Entonces, a mí me acomoda más utilizar la sonda. Coloca los premolares del lado derecho, coloca los premolares del lado izquierdo, siempre con la sonda verificando la altura de esos brackets. Posteriormente te vas a los dientes anteriores. ¿Con qué diente se empieza? Con el diente que esté más completo. Puede ser que sea el central, el lateral o el canino. Con el diente que esté mejor o más completo o menos destruido, empieza con ese diente. Entonces en este caso empezamos con el central. Entonces este central mide 5, 6, 7, 8, 9, mide 10 milímetros. Entonces el central lo vamos a colocar a 5 milímetros. Más o menos la distancia que hay del slot a la base del bracket, en promedio son 2 milímetros. Eso depende mucho de la casa comercial. Puede ser 2.1, 2.2, más o menos, pero es más o menos la altura que tiene un bracket. Del slot a la base del bracket, en promedio son 2 milímetros. Entonces, si este bracket lo vas a colocar a 5 milímetros, pues ya nada más mide la distancia del borde incisal a la base, restándole o aumentándole estos 2 milímetros. Entonces, 3, aquí es 1, 2, 3, más 2 milímetros, te dan los 5 milímetros a lo que íbamos a colocar este bracket. Entonces, muchas ocasiones yo ya no mido todo el diente desde el borde incisal hasta el slot, sino mido del borde incisal a la base del bracket. Dependiendo del bracket, ustedes tienen que medir esos brackets para saber qué altura tienen del slot a la base, para a partir de esa medida ustedes poder posicionar adecuadamente los brackets y no medirlos completamente al slot. Entonces colocamos los centrales, colocamos los laterales. Cuando van a hacer técnica indirecta y van a utilizar brackets de autoligado, bajen las tapas, cierren los clips, cierren las tapas. Porque si ustedes dejan estas tapas abiertas, el silicón con el que van a colocar puede entrar en el slot y eso te genera cierta retención que cuando tú retires la llave puedas llegar a despegar un bracket. Entonces colocas el lateral del lado contrario, colocas los caninos, lado derecho, lado izquierdo, y así deben de estar ya completamente el modelo con los brackets. La ventaja es que tú puedes volver a revisar los brackets, la colocación de los brackets, y si alguno no te gustó, lo vuelves a quitar, le quitas la resina y lo vuelves a colocar. Entonces recuerden cerrar las tapas de los brackets de autoligado. Aquí está completamente colocado ya los brackets. Revisamos por oclusal, por incisal, por vestibular, por mesial, por distal. Ves el posicionamiento, ves el eje longitudinal, que el bracket esté lo mejor posicionado posible. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ves el ajuste de la cara vestibular o de la malla a la cara vestibular del diente. Por eso les recomiendo que cuando tomen impresiones, pues tiene que ser un muy buen material de impresión. ¿Por qué? Porque si no replicas perfectamente la cara vestibular de esos dientes, el ajuste que tú tengas del bracket a esa cara vestibular
no va a ser la misma de tu paciente si no alcanzas a reproducir adecuadamente la anatomía de ese diente. Entonces, puedes empezar a tener problemas de transferencia en las llaves al colocar estas llaves, ¿ok? Entonces, puede ser el Elite Transparent de Shermack, puede ser el Memosil 2 de Coolser. Hay diferentes poliviniles siloxanos transparentes, hay diferentes marcas, muchas casas comerciales manejan estos materiales. Puede ser este. Entonces, esta técnica que vamos a ver ahorita es polivinil siloxano transparente y un acetato, ¿ok? Entonces, colocas el polivinil siloxano de molar a molar, cubriendo solamente los brackets y los tubos, sin cubrir las caras oclusales de los dientes. Pues colocas completamente el silicón sin tapar las caras oclusales ni los bordes incisales de los dientes. Pues así se debe de ver el polivinil siloxano transparente. Posteriormente te vas al baño. Puede ser un acetato 30 o 40 rígido. Y posteriormente, ya que le colocas el acetato al modelo, con una fresa tienes que cortar el acetato lo más cercano, lo más pegado al tubo, obviamente teniendo cuidado de no cortar los tubos o de no lastimar los brackets, tanto por vestibular como por palatino o lingual. Posteriormente, ya que hiciste el recorte, los tienes que dejar en agua, más o menos se recomienda que los dejes unos 20-30 minutos para que se puedan llegar a despegar esos modelos y no se queden los brackets pegados. Si lo haces con acetato, tienes que pulir la superficie del acetato, tienes que recortar todos los excedentes, porque esos excedentes, cuando tú lleves la llave de transferencia a la boca del paciente, le va a lastimar. Entonces, puede ser que cuando tú coloques la llave, el paciente se mueva y se desajuste la llave y no vas a poder colocar de forma adecuada esos brackets. Pues limpia, pule bien, recorta bien las llaves. Ya que recortaste y puliste bien las llaves y ya te diste cuenta que no vas a lastimar al paciente, con un explorador retiras la resina. Esa es la ventaja de utilizar el System Inlay o de utilizar la resina clip, que es una resina provisional para la colocación indirecta de brackets, que esa resina, cuando ya retires la llave, tú puedes quitar esa resina perfectamente y la malla te queda completamente limpia. Entonces, al tener una malla limpia, cuando tú coloques la resina, no vas a tener excedentes de resina. Pues aquí están las llaves completamente ya recortadas. Puedes seccionar las llaves o hacer una llave completa de molar a molar, o puedes hacer secciones. Puedes hacer una sección de canino a canino, puedes hacer una sección de premolar a molar, lado derecho, lado izquierdo, o dejar una llave completa. Yo prefiero hacer las llaves seccionadas, porque al hacerlas seccionadas tengo mayor control en el paciente para colocar adecuadamente la llave. Entonces, yo les recomiendo que hagan unas llaves de transferencia, pero las seccionen, si es que quieren, o pueden dejar la llave completamente corrida de molar a molar. Yo hago una llave de canino a canino y hago 2 llaves de premolar a molar. Entonces, la primera llave va de canino a canino y las otras 2 llaves van de premolar a molar. Ok, si se dan cuenta, las llaves están completamente limpias, no tienen resina. Esa es la ventaja de esa resina, no tienen resina. Si tú colocas los brackets con la resina convencional, con la que utilizas para cementar los brackets en el diente del paciente, lo puedes hacer, pero se recomienda que sea muy poca resina y esa resina posteriormente la tienes que arenar. Porque si tú dejas resina en la malla del diente y después le incrementas resina, le llevas al modelo, vas a tener muchos excedentes y puede ser que ese bracket no se adoce perfectamente a la cara vestibular. Lo ideal es que cuando tú vas a hacer la transferencia y vas a colocar ya los brackets al paciente, la malla tiene que estar limpia, sin excedentes de resina o sin adhesión de resina. Entonces, lo que voy es, vean la malla de los brackets, está completamente limpia, no tiene nada de resina. Hacemos lo mismo en el modelo inferior, ya no me voy a detener tanto en explicar las líneas, pero recuerden que son 4 líneas principales
surcos de desarrollo central, eje longitudinal, márgenes gingivales y las crestas marginales son las 4 líneas principales para la técnica indirecta. Ya que trazaste tus líneas de referencia, colocas separador y procedes a colocar la aparatología fija, que en este caso son los brackets, siempre con una sonda. En este caso, por ejemplo, el molar mide 6, entonces el tubo yo lo colocaría a 3 milímetros, perdón. Siempre revisando el paralelismo o que sea perpendicular, ya sea la base del bracket sea paralela al surco de desarrollo central o sea perpendicular al eje mayor de la corona clínica. Entonces colocas el molar del lado derecho, colocas el 7, valoras la posición. Ya que colocaste los tubos, colocas los brackets de los premolares, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Colocas el primer premolar, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y ya que colocas en los dientes posteriores o los brackets de los dientes posteriores, te vas a los dientes anteriores, el diente que esté mejor, el que esté más completo. Entonces colocas los centrales, colocas los laterales, colocas los caninos, y ya que posicionas los brackets, debes de tener así ya los modelos con la colocación de los brackets. Los puedes colocar en ventaja para saber si algún bracket puede llegar a contactar o va a chocar, o si a lo mejor planear colocar turbo bites o colocar topes de mordida, si es que va a chocar algún tubo, algún bracket. Pues revisas si va a haber algún contacto. Entonces, desde ahí, desde el modelo, tú ya estás determinando si el paciente puede llegar a colocar, o le tienes que colocar tubos, topes oclusales, si le tienes que colocar turbo bites, porque a lo mejor cuando muerde el paciente va a chocar algún tubo, pero ya lo estás planificando desde antes de ver al paciente. Entonces, ves lado derecho, ves lado izquierdo, te tienen que quedar perfectamente bien colocados los brackets, lo mejor colocado. Valoras, revisas antes de colocar el silicón, revisa bien los brackets, que no estén despegados y que estén bien posicionados. Recuerden cerrar las tapas de los brackets. Entonces aquí ya tenemos ya tanto el modelo superior como el modelo inferior. Ya con la colocación de los brackets, y en el modelo inferior se hace exactamente el mismo procedimiento del laboratorio del modelo superior. Coloca polivinil siloxano transparente, solamente cubriendo los brackets sin cubrir las caras oclusales ni los bordes incisales. Así está el modelo superior, el modelo inferior únicamente con el polivinil siloxano transparente. Te vas al vacuum, le colocas un acetato, puede ser de calibre 30 o de calibre 40 rígido, y se realiza lo mismo. Cortas por vestibular, cortas por lingual, lo más pegado al bracket. Ya que lo recortas, lo dejas en agua para posteriormente poder sacar la llave de transferencia, y ya sea que dejes la llave así o hagas secciones. Recomendación: hagan secciones, y más cuando van empezando, porque les va a costar un poco de trabajo y no tienen tanta experiencia. Pero recomendación: hagan secciones. Y recuerden quitar la resina de la malla del bracket, siempre y cuando hayan utilizado las resinas que les comenté para poder posicionar los brackets. Posterior, en el paciente, procedes a hacer la parte de la profilaxis, ya sea con tierra Pómex y agua, ya sea con pasta sin flúor, ya sea desproteinizando la superficie del esmalte, dependiendo la técnica que ustedes manejen. Es hacer profilaxis, colocar ácido grabador al 37%. ¿Cuánto se tiene que dejar en el esmalte? De 15 a 20 segundos, no más, no menos. Y colocar tu sistema adhesivo. Llevas tu llave de transferencia, colocas tus brackets. Si queda algún excedente de resina, con una fresa de 12 hojas o con una fresa de terminado para resinas, quita los excedentes. Les voy a pasar un video del protocolo del procedimiento. Entonces, tenemos que realizar profilaxis. Puedes trabajar por segmentos, por arcadas, por hemiarcadas, dependiendo ustedes cómo estén acostumbrados a trabajar.
Deben de utilizar también un buen retractor de tejidos blandos, de carrillos. Pues realizamos profilaxis, tiene que ser gentilmente, porque normalmente el cepillo lo clavamos en la mucosa, en la encía y lastimamos. Colocamos el ácido grabador. Están afiladas. Muy bien, Capitán Seguridad. Relájate. Hay que ver a Bonnie. Hay que dejarla en paz. ¿Por qué? No está bien. Entonces, recuerden, hay que hacer bien profilaxis, colocar un retractor, un buen retractor de carrillos. Lavamos, secamos el excedente de la pasta con la que hicimos la profilaxis, colocamos ácido grabador. Recuerden que el ácido grabador por diente se tiene que dejar de 15 a 20 segundos. Recuerden que Silverstone clasificó los patrones de grabado del 1 al 3. Posteriormente se hicieron unas modificaciones y hay patrones de grabado del 1 al 5. Finalmente, para que se adhiera algo al esmalte, necesitamos patrones de grabado ya sea de tipo 1 o de tipo 2. Entonces, si tú dejas más tiempo el ácido grabador en el diente, en lugar de tener un patrón de grabado de tipo 1 o de tipo 2, vas a empezar a tener patrones de tipo 3, tipo 4, tipo 5, donde ahí ya no se lleva una adecuada adhesión y ese puede ser un factor para que se puedan llegar a descementar esos brackets. Hoy en día hay adhesivos que manejan liberación de flúor. Ese es otro consejo que les recomiendo, que busquen algún adhesivo que libere flúor para así, durante el tratamiento de ortodoncia, evitar las manchas blancas o fortalecer el diente para evitar con el tratamiento de ortodoncia que se generen lesiones incipientes o manchas blancas. Ya que frotaron el adhesivo, recuerden, el adhesivo en promedio se tiene que frotar de 20 a 30 segundos. Airean un poco el adhesivo para que se volatilice el solvente y dependiendo de la lámpara que tengan y dependiendo de lo que utilicen de resina, pues es el tiempo que vas a dejar la resina y que tenemos que leer las indicaciones del producto que ustedes utilicen. Entonces colocamos un punto de resina, ahí se ven los puntos de resina, es poco, es solamente lo suficiente. Quitamos el bloqueador de la lengua, que embone perfectamente. Revisamos perfectamente que embone. Presionamos por vestibular para que fluyan los excedentes de resina, o sea, se adapte perfectamente la malla a la cara vestibular y fotopolimerizamos. Pueden ser 20, 30 segundos dependiendo de la intensidad de su lámpara o de la marca de la lámpara. Y retiramos el acetato. Quitas el acetato, quitas el silicón. Ahorita les paso otro video y ya ahí tienes los brackets completamente colocados. Esta paciente ya es la misma paciente, ya lleva un rato con los brackets, ya está por terminar. Entonces, esta técnica que les mostré es la técnica con polivinil siloxano transparente. Vamos a ver otra técnica que es una técnica con silicón termofusible. Esta técnica es la de polivinil siloxano transparente, es la técnica cara, y la técnica barata es esta técnica porque utilizas el silicón que venden en Fantasías Miguelito, que venden en la papelería. Un tubito te sale como en 3 pesos, ¿ok? Y no lleva acetato, entonces es muchísimo más barato esta técnica. Me gusta más con el acetato porque tengo mayor estabilidad que con el silicón termofusible, pero bueno, son opciones de técnicas, ¿ok?
Entonces, igual, en la técnica de silicón termofusible, tienes que trazar tus líneas de referencia, las mismas líneas que ya hemos platicado, y posicionar los brackets. Estos son los brackets de cristal de zafiro, son los brackets que maneja Hyosen, son muy buenos, quedan muy padres. Tienes que ver la adaptación de la cara vestibular a la malla del bracket, y con esta técnica tienes que colocar, calentar obviamente el silicón, silicón termofusible, tienes que colocar una capa por vestibular, colocas otra capa por oclusal, colocas otra tapa por lingual, y con una taza con agua, cada que tú vas colocando el silicón, vas adosando ese silicón a los dientes, o más bien a los brackets. De hecho, aquí se ven marcadas las huellas de los dedos, y tienes las llaves de transferencia, retiras la resina y la malla te queda completamente limpia. Posteriormente en el paciente procedes a hacer profilaxis, colocas tu ácido grabador 15-20 segundos, no más no menos, lavas, secas el doble de tiempo y procedes a colocar tu sistema adhesivo, tu sistema de adhesión. Le colocas resina al bracket, llevas la llave de transferencia, eliminas los excedentes, fotopolimerizas y retiras el silicón. Y posteriormente te quedan así los brackets. Realmente los excedentes de resina que quedan son casi mínimos, lo que llega a quedar de excedentes con esta técnica. Obviamente, si le colocan mucha resina, van a salir muchos excedentes de resina. Se puede hacer lo mismo, estos son los brackets de resina con slot metálico, son los brackets igual de Hyosen, se hace el mismo procedimiento, el mismo protocolo. Colocas tu llave de transferencia, limpias los excedentes de composite de resina, fotopolimerizas y colocas tus brackets, colocas tus arcos y colocas tus módulos. Este es otro caso igual, estos son con brackets de autoligado interactivo, cerámicos. Colocamos los tubos, empezamos por los molares, empezamos a colocar los brackets. Entonces, aquí tú tienes que medir perfectamente, o lo que te permite medir con la sonda, te da mayor exactitud para tú verificar la altura de ese bracket, dependiendo ya sea la altura del bracket a cervical, la altura del bracket a incisal, dependiendo, es lo que te permite la sonda. Pues aquí ya colocamos los brackets en la parte superior, y tú con esta técnica, tú puedes ver por oclusal si ese bracket está muy cargado hacia mesial, si está muy cargado hacia distal, si está inclinado hacia mesial o está inclinado hacia distal. Tú puedes verificar la altura de ese bracket y verlo en los tres planos del espacio, ya hasta que te guste la colocación de ese bracket y tú lo veas que está bien colocado, ya fotopolimerizas. Eso es lo que te permite esa técnica, valorar el posicionamiento de los brackets. Colocamos en esta técnica igual polivinil siloxano transparente, solamente cubriendo los brackets, sin cubrir las caras oclusales ni los bordes incisales. Nos vamos al vacuum, en el vacuum colocamos un acetato del calibre 30 o calibre 40, recortamos el acetato. Recuerden que tenemos que recortarlo lo más pegado a los brackets y lo más pegado por palatino, por lingual. Lo dejamos en agua, quitamos las llaves, seccionamos las llaves, o puedes dejar la llave de corrido dependiendo de ustedes. Yo les recomiendo que para mayor control seccionen esas llaves. Retiramos la resina con un explorador. Si se dan cuenta, la malla queda completamente limpia. Posteriormente, ya que la malla queda completamente limpia, con un microbrush y alcohol limpien la superficie de la malla, porque si queda algún excedente de grasa, eso no te evite o te afecte el cementado o la adhesión con el diente. Entonces, después de que retiren la resina, limpien con alcohol para quitar los excedentes de grasa o cualquier excedente. Entonces, aquí tenemos una llave de canino a canino. Igual recorten los excedentes, sobre todo llega a molestar cuando lo hacen con acetato en la región retromolar o en la parte de los molares por distal, es donde llega a molestar un poco. Entonces recorten bien los excedentes.
Posteriormente hay que pulir. Pulan bien los excedentes, pulan bien esta parte para que cuando la coloques en la boca del paciente no le lastime, no le lacere. Hay siliconas para pulir. Y lo que les recomiendo como tip, si lo pueden o no lo pueden hacer, o sea, realmente estos brackets tienen una muy buena retención en la malla, que los brackets de cerámica le colocamos ácido fluorhídrico. Lo dejamos más o menos unos 20 segundos. Colocas un poco de ácido y posteriormente otro minuto solamente en los brackets de cerámica. Esto se recomienda únicamente en los brackets de cerámico. Puede ayudar o no, dependiendo de si lo quieren realizar ustedes o no. Es como un tip si quieren potencializar la retención de la malla de los brackets de cerámica. Y posteriormente colocar una capa de silano. Solamente esta parte de silano se coloca en los brackets de cerámica. Posteriormente en el paciente haces la profilaxis. Este es el adhesivo que utilizo hoy en día, el Ortosol. Frotamos. Colocas un poco de resina en los tubos, en los brackets. Lo colocas la llave de transferencia en la boca del paciente. Y estos excedentes que puedan llegar a quedar aquí con una resina con una fresa de terminado, los puedes terminar de retirar. Hoy tenemos ya la colocación de los brackets. Hacemos lo mismo en el modelo inferior. Colocamos los brackets, colocamos los tubos, colocamos el silicón, colocamos el acetato, recortamos lo más pegado al tubo, lo más pegado al bracket. Ya que recortamos, lo dejamos en agua, lo dejamos más o menos unos 10-15 minutos. Hacemos las secciones. Recuerden, puede ser una sección de canino a canino o puede ser una sección de premolar a molar. Pues aquí ya tenemos las 3 secciones. Recortamos, pulimos, sobre todo en la parte de los molares, en la región de los molares. En el paciente, pues hacemos la parte de la profilaxis, colocamos el ácido grabador 15 a 20 segundos por diente, lavas, secas el doble, colocas tu sistema adhesivo, frotas 20-30 segundos, aereas, dependiendo del solvente que tenga el adhesivo, y le colocas a la llave, más bien a los brackets, a los tubos, la resina, llevas la llave. El acetato, me gusta más con acetato, es más costoso y es un poco más complicado, te lleva más tiempo, más pasos de laboratorio, pero el acetato, como es rígido, te permite un tope con las caras oclusales. Y ese tope te permite que esos brackets te mantengan la altura. Cuando lo colocas con puro silicón, el puro silicón es muy flexible, de tal forma que en algunas ocasiones me ha sucedido que cuando llevo la llave, si lo presiono de más, los brackets se llegan a bajar un poco. Y con el acetato no, el acetato es un tope. Entonces me queda mejor posicionados los brackets que con el puro silicón, pero son diferentes técnicas, las dos funcionan. Retiramos el acetato de palatino hacia vestibular o de lingual hacia vestibular y posteriormente retiramos el polivinilsiloxano transparente y ese día puedes colocar tanto los brackets de arriba como los brackets de abajo y empezar tu tratamiento de ortodoncia. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes yo articulo. Entonces, estos montajes o estos modelos que son en articulador, pues sí no los puedo echar a perder con un acetato, ¿no? Porque esos modelos son los que me sirven para hacer el diagnóstico. Cuando articulo y voy a hacer técnica indirecta, tengo que hacerlo con silicón termofusible. No le puedo poner acetato porque si no echaría a perder los modelos. Entonces, aquí en el montaje tú valoras, posicionas tus brackets y ves cómo va a ocluir el paciente. Normalmente eso es cuando el paciente utiliza guarda, hay un cambio de posición mandibular y tú lo puedes observar en el montaje, en la instrumentación, para valorar cómo están los brackets, si van a chocar los tubos, si van a chocar los brackets, si tienes que colocar topes céntricos o tienes que colocar turbobites, dependiendo de las mecánicas que ustedes utilicen. Y hacemos igual las secciones, es con silicón termofusible.
Hacemos 3 secciones. Tenemos la sección de premolar a molar, tenemos la sección de canino a canino y colocas los brackets y si se dan cuenta los excedentes que llegan a quedar son mínimos o casi imperceptibles. Entonces estas técnicas siempre y cuando utilices la resina adecuada y no excedas la cantidad de resina que debes de colocar en el bracket, no debes de tener mayor problema. Normalmente te decían que cuando tú utilizas técnica indirecta, una de las características, siempre te preguntan, ¿y qué hago con los excedentes? Pues una, modificar o controlar la cantidad de resina que le pones al bracket o le colocas al tubo y si quedan excedentes, utilizar fresas para terminado de resinas y poder retirar esa resina que queda de la parte de excedente. Entonces, ese fue el día que se colocaron los brackets, se colocaron los brackets todo el mismo día, superiores los inferiores. Lado derecho, lado izquierdo. Ya el paciente ya está más avanzado dentro del tratamiento de ortodoncia. Les voy a pasar otro pequeño video. Pues realizamos profilaxis. Lavamos y secamos. Ácido fosfórico, 37% por 15 segundos. Lavamos y secamos el doble del tiempo de lo que dejamos el ácido grabador. Colocamos el sistema adhesivo, frotamos por 20-30 segundos por diente. Fotopolimerizar de 15 a 20 segundos dependiendo de la intensidad de la lámpara. Eso es muy importante, depende de la lámpara que tengan. Colocamos resina a la llave de transferencia, los brackets y a los tubos. Colocamos la llave de transferencia a la boca del paciente. Presionamos para que baje bien la llave. Presionamos por vestibular para que fluyan los excedentes de resina. Fotopolimerizamos de 20 a 30 segundos por diente, por oclusal y por vestibular para que la luz penetre perfectamente. Tienen que ser materiales transparentes, tanto el polivinil siloxano como el acetato, para que la luz penetre. Entonces fotopolimerizamos diente por diente, retiramos la llave, gentilmente retiramos primero el acetato, retiras el acetato, se queda el silicón y posteriormente con mucho cuidado retiras el silicón. No lo puedes hacer de acetato con silicón termofusible porque el silicón termofusible con el acetato cuando lo llevas al vacuum se fusiona. Entonces se pega mucho y puedes llegar a traer o despegar un bracket. Entonces gentilmente lo vas despegando, si se dan cuenta es algo muy sencillo. Las primeras veces que lo realicen, si se les despega uno o dos brackets, no se preocupen, tienen que practicar hasta que la técnica la pulan y les salga lo mejor posible. Pues ahí colocamos ya tanto los brackets de arriba como los brackets de abajo. Hay diferentes técnicas. La técnica del lado izquierdo es la técnica de Moskowitz. La técnica del lado derecho es la de silicón termofusible. Hemos utilizado las dos. Yo me quedo con la técnica de Moskowitz con acetato porque me permite un tope, pero ha habido situaciones donde tengo que utilizar también esta técnica. Entonces, las dos son buenas, las dos funcionan, las dos son eficientes. Y como tip, ustedes tienen que valorar cuando se despegue un bracket, tienen que observar dónde se queda la resina.
Normalmente cuando el paciente llega con un bracket despegado, siempre, la mayoría de las veces le echamos la culpa al paciente, ¿no? Pues es que mordió pan o mordió un huesito y se le despegó el bracket. Tú tienes que observar dónde se queda la resina, si se queda en el bracket o se queda en el diente. Por ejemplo, si la resina se queda, la mitad de la resina en el diente y la mitad de la resina en el bracket, fue por un trauma oclusal, un contacto prematuro con el diente antagonista y despegó el bracket. Entonces, normalmente tú tienes que valorar esto. Cuando el 100% de la resina se queda en el diente, es que la malla estaba contaminada. Y si el 100% de resina se queda en la malla, es porque seguramente la cara vestibular o el diente estaba contaminado, no hiciste profilaxis, no frotaste el adhesivo, no dejaste lo suficiente el ácido grabador, no lavaste bien, no secaste bien, pueden ser varias opciones, ¿ok? Pues tú tienes que observar dónde se queda la resina para valorar esa parte. Entonces, espero les haya gustado. Vamos a pasar con la parte de las preguntas. Es una técnica hasta cierto punto sencilla, más cómoda para el ortodoncista, más cómoda para el paciente. Y como recomendación empiecen a utilizar los doctores que no lo utilicen, y los doctores que ya lo utilizaban, seguramente algún tip que les di les va a funcionar. Ya se acabó. Ajá. Pues nunca había visto esa experiencia. Perfecto, doc. Le preguntan, ¿qué número de acetato utilizó para realizar la guía? ¿Las preguntas? Ok, el acetato que utilizo puede ser acetato del 30 o del 40 rígido para poder realizar las guías con la llave de transferencia. Ok. Le preguntan, ¿podría repetir la resina que utiliza sobre los modelos de yeso? Sí, claro, puede ser la resina System Inlay o System Onlay, que es de Ivoclar, o puede ser la resina Clip de Boco. ¿Qué número de acetato le gusta a usted para hacer llaves? 40. El acetato que recomiendo es un poco más rígido, cuesta un poco más de trabajo retirarlo, pero al ser más rígido te permite mejor fijación de la llave dentro de la boca del paciente y controlas mejor el asentamiento de esa llave porque no es tan flexible. Entonces yo prefiero el 40, pero puede ser 30 o 40. Le preguntan, ¿la resina System y la Clip se fotocuran? Sí, tú cuando colocas tu bracket, le colocaste resina, la colocaste en el modelo. Ya que la colocaste en el modelo, ya que viste la posición del bracket, ¿te gustó? En ese momento tienes que fotopolimerizar la resina, porque si no fotopolimerizas la resina, ya sea que le coloques silicón o ya sea que lo hagas con el acetato, se va a despegar ese bracket y no va a servir de nada la llave. Entonces, se tiene que fotopolimerizar bracket por bracket en el modelo, bracket por bracket, para que se quede fijo ese bracket ahí en el modelo. ¿Por qué con la técnica de silicona térmica no utiliza acetato también? No utilizamos el acetato porque ya lo hicimos. Las primeras técnicas que hacíamos por ahorrarnos dinero con el silicón termofusible, cuando hacíamos la llave de transferencia y queríamos retirar el acetato, el silicón termofusible y el acetato quedaban pegados. Entonces, cuando retirábamos las llaves, se venían los brackets. Entonces, ya no lo hacemos así. ¿Cuál es el nombre del doctor que desarrolló la técnica de acetato? Lo utilizan en MBT o puede ser el doctor Thomas, ahí más o menos por 1972, más o menos. Fueron los primeros que empezaron a utilizar acetatos, pero también la utilizan en MBT. En MBT empezaban a enseñar la técnica con acetatos, con 2 acetatos. Puede ser un acetato flexible y un acetato rígido. Pues esa es otra técnica. La utilizamos, no me gustó para nada esa técnica, por eso me enfoqué a este tipo de técnicas. Le preguntan, yo usaba Nemosil, pero no usaba el acetato. ¿Estaba mal? No, de hecho también lo puedes hacer con puro polivinil siloxano. El problema de realizarlo con puro polivinil siloxano es que aumenta el costo, gastas mucho polivinil siloxano, entonces normalmente cuando lo haces con puro polivinil siloxano, pues colocas una capa por vestibular, por oclusal y por lingual y tienes que volver a colocar otra capa por oclusal y normalmente esa llave la tienes que colocar en una olla.
para poder hacer rígido ese silicón. No está mal, pero gastas mucho material. Entonces, usando solamente por vestibular y con el acetato, pues ahorras un poco de polivinilsiloxano. Y acerca de la técnica de acetato blando con acetato rígido. Tuve mala experiencia, se me despegaban los brackets con esa técnica. No sé si a lo mejor era porque en mis manos esa técnica no funciona, pero lo intenté varias veces y se me despegaban los brackets, entonces decidí dejar de utilizar esa técnica. Es una técnica con doble cubeta. Les voy a regresar un poco. Es una técnica, por ejemplo, dentro de las técnicas para la colocación indirecta de brackets, hay muchas, ¿no? Esas, las que vimos hoy, no son las únicas, hay más, pero hay una técnica que es con doble polivinilsiloxano, hay otra técnica que es doble acetato, que es la técnica que utilizan en Sondi. Hay otra técnica que es polivinilsiloxano transparente y acetato, que es la que vimos nosotros, que es la técnica de Moskowitz. Hay la técnica que es con silicón pesado, haces la llave con silicón pesado, y hay una llave que haces un solo acetato, que es un acetato flexible, como los acetatos que utilizas para aclarar los dientes con esa técnica. Entonces, no es la única. Ya he probado varias técnicas y me quedo con esas dos. Son las más eficientes que a mí me han funcionado. No quiere decir que las demás no funcionen, a mí me han funcionado. Entonces, son las que les recomendamos. ¿Usted qué opina acerca de la colocación indirecta 3D? Le comentan que la usaron, pero que no quedó donde él quería al final en el paciente. La colocación indirecta de brackets en 3D es, yo creo, supera a la colocación directa como la que les estoy enseñando de forma análoga. Es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque tú tienes tus modelos virtuales, tienes tus modelos 3D. Y a esos modelos 3D, tú le puedes sobreponer la tomografía, o más bien a la tomografía, tú sobreponerle las raíces y sobreponerle los modelos 3D. Entonces, ahí estás viendo en tercera dimensión las raíces del paciente y la inclinación de la raíz de los pacientes. Es una proporción 1 a 1, es real. Entonces, quedan muchísimo mejor colocados los brackets, porque lo estás haciendo el montaje virtualmente y lo estás haciendo con una tomografía, que aquí no lo podemos hacer de esa manera. Desventaja es que necesitas mucha habilidad para poder hacer la llave de transferencia y poder hacer la impresión y hacer el recorte perfectamente de la llave de transferencia con la forma de los brackets. Entonces necesitas manejar bien la computadora, manejar bien el software para poder hacer el diseño de la llave y tener una muy buena impresora. Hay diferentes tipos de impresora, impresoras de hilo, impresoras de resina, depende también la calidad de la impresora. Entonces sí, es un poco más complicado, pero igual hay una curva de aprendizaje. Puedes ir empezando, los primeros casos se pueden quedar mal, pero vas viendo qué te va quedando mal, lo modificas, lo mejoras, hasta que ya tengas un protocolo clínico de la colocación indirecta de brackets. De hecho, eso se está haciendo y es el futuro, o sea, colocar los brackets de técnica indirecta, pero de forma digital. Le preguntan, ¿qué resina definitiva recomienda más y qué adhesivo es el que más utiliza? Más, puede ser la Inlight de Omco, es una resina que me gusta mucho, tanto el adhesivo como la resina, porque quien ha manejado esa resina es una resina que hasta cierto punto no es tan fluida, pero tiene cierta consistencia viscosa, no es tan dura, no es tan rígida esa resina. Entonces puede ser la resina Inlight, y hay otra resina que se llama, la casa comercial se llama Tokuyama, y es un adhesivo que se llama Bond Force 2, y ese adhesivo es un adhesivo de 7ª generación que libera flúor. Entonces, normalmente utilizo esa resina y la Inlight de Omco para pegar los brackets en los dientes. Ok, doctor. Aparentemente parece ser que no hay más preguntas y no nos queda más que despedirlo, no antes sin agradecerle su participación. Como siempre, increíble su presentación. También queremos que no olviden que dentro del transcurso de la semana vamos a tener otros webinars para que estén al pendiente.
Y sin más, le agradecemos, doctor Sergio Castillo, y Hola. deseamos que tenga un buen día. Muchas gracias, cuídense mucho. Recuerden, quédense en casa.